El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Muy buenas tardes para todos los radioescuchas. Bienvenidos a Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado transmitido en vivo desde el Instituto Estatal de Radio y Televisión por las frecuencias 99.1 FM y el 1050 de amplitud modulada. Mi nombre es Livia Vázquez, soy directora de Comunicación Social del Poder Judicial del Estado y me acompaña gratamente, como todos los miércoles, la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña, consejera de la Judicatura del Estado. Buenas tardes, licenciada. Hola, muy buenas tardes, mi querida Livia. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Gracias por sintonizarnos a través de la radio de Subcalifornia. Comentarles que a partir de este momento puede comunicarse con nosotros al 12-223-28 o bien contactarnos a través de nuestros correos electrónicos que son hablemosdejusticia@hotmail.com o bien hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. En estos correos nos pueden enviar algún tema que sea de su interés, que quiera que compartamos aquí en el programa, o bien alguna duda que les haya surgido del programa que transmitiremos el día de hoy, o bien también nos pueden contactar en Facebook, en Tribunal Superior de Justicia, y pueden escuchar nuestros programas. De hecho, el de mañana se transmitirá el de hoy. Bien. Bueno, pues en esta ocasión tenemos una vez más a un invitado amigo nuestro. Él es el presidente del Colegio de Abogados de Baja California Sur, el maestro Eduardo González Ramos, quien nos va a estar hablando acerca del control constitucional de las constituciones de los estados. Maestro, bienvenido, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Es un tema muy interesante, espero que sea del agrado de todas las personas que nos van a estar escuchando y que van a poder después volver a escuchar este programa, ¿no? Así es. Maestro, pues me uno al agradecimiento de aquí de mi compañera Livia. Gracias por aceptar esta invitación a este programa y con un tema tan importante, ¿no? Como todos escuchamos en la vida diaria o sabemos de antemano, ¿no? Desde que vamos a la primaria, que tenemos una constitución política. De manera general, ¿qué es una constitución? Sí, claro. La verdad es que todos sabemos que tenemos una constitución, pero en realidad yo creo que pocos conocemos el contenido de la constitución, ¿no? Sí. Muchas veces se habla de que es necesario tener otra constitución cuando ni siquiera conocemos pues, la que tenemos y ni siquiera muchas veces respetamos lo que viene señalado en la misma, ¿no? Entonces la constitución pues es el documento fundamental, ¿sí? Es el documento en el que se establece de manera general, en este caso, la división de poderes, se establece la forma de organización en este caso del país, se establece cuáles son las facultades, en este caso de cada uno de los poderes, se establece los derechos humanos que tienen los gobernados frente a las autoridades, se establece también cuáles son los derechos y obligaciones de los ciudadanos al vivir dentro de este país. Entonces, de esa constitución es de donde se desprenden todas las leyes que nosotros tenemos, de esa constitución emanan todas las leyes y todas las disposiciones que nos rigen a todos los mexicanos, ¿no? Sí, y ahorita pues que ya nos comenta, ¿no? Esto tan básico como dice la consejera, que desde niños escuchamos que es la Constitución. ¿Por qué tenemos entonces una Constitución federal y una Constitución local? Bueno, la existencia de la Constitución local en este caso obedece precisamente a lo establecido en la misma Constitución federal. En el artículo 40 de la Constitución se establece que es voluntad del pueblo mexicano, en este caso, constituirse en una república federal, ¿sí?, que está compuesta por estados libres y soberanos en lo concerniente a su régimen interior. También, de acuerdo a lo establecido en el artículo 41, se establece que el pueblo ejerce su soberanía, en este caso a través de los poderes de la Unión. En este caso, en la competencia de la cuestión federal y en la competencia de la cuestión local. En el artículo 41 se establece, en este caso, que los estados pueden tener una constitución local. Así como se establece también la constitución federal, también los estados pueden tener una constitución local. ¿Por qué? Porque en la misma constitución, el artículo 116 y 124, al momento de establecer que estamos en una república federal y darle cierta autonomía a los estados para normar su régimen interior, en los estados también tienen que, al momento de establecer
la creación del Estado, como por ejemplo aquí Baja California Sur, que se creó como Estado en 1974, pues lo primero que se hizo al momento de crear ese Estado de Baja California Sur, ¿sí?, fue crear una constitución, establecer un poder constituyente para establecer la constitución. ¿Por qué? Porque la constitución local iba a ser la base de todas las leyes locales. Entonces, esos artículos de la constitución 40, 41, 116, 124 establecen la posibilidad de que los estados puedan tener una constitución local. ¿Para qué? Para normar ese régimen interior. En este caso, en esos artículos se establece, por ejemplo, que en los estados pues va a haber una división de poderes al igual que a nivel federal. Vamos a tener un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, así como lo tenemos a nivel federal. Se establece también cuáles son las reglas para establecer esos poderes en las entidades federativas, ¿no?, que deben de ajustarse precisamente a lo dispuesto en los artículos de la Constitución. Entonces, ese es el motivo por el cual los estados, en este caso, también tienen una constitución local. Para administrarse propiamente, o sea, el estado. Para delimitar, en este caso, cuáles son las facultades y atribuciones de los poderes que van a estar dentro del mismo estado, porque dentro del estado, así como la federación, también tenemos una delimitación y un establecimiento de cuáles son los poderes. Por ejemplo, aquí en el estado de California Sur, al igual que en la federación, pues tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Al igual que en la Constitución federal, en la Constitución local también se establece, en este caso, pues quiénes van a conformar, por ejemplo, el poder ejecutivo, que es el gobernador. Se establece cuántos años va a durar en su encargo, se establece, por ejemplo, cuáles son las atribuciones del gobernador, se establece, en este caso, el poder legislativo. Bueno, ¿en quién recae el poder legislativo? En el Congreso del Estado. Cómo se va a integrar ese Congreso del Estado, cómo van a ser las elecciones para elegir a esos diputados. Por ejemplo, el Poder Judicial, pues también se establece cómo va a estar establecido el Poder Judicial, o cómo va a estar conformado el Poder Judicial, que va a estar conformado, pues en este caso, por los magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia, los consejeros que van a integrar el Consejo de la Judicatura como parte de ese Tribunal Superior de Justicia, o como parte de ese Poder Judicial del Estado, ¿no? Entonces, ahí se va a establecer cuáles son las facultades y atribuciones de los poderes, que eso es algo súper importante en las constituciones. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver más adelante, los medios de control constitucional, uno de esos medios de control constitucional se enfoca precisamente en establecer esos límites, o más bien, en el caso de que se pasen esos límites que tiene cada uno de esos poderes, poder combatir esos poderes, esa situación, ¿no? O sea, bueno, para que entiendan los radioescuchas, yo lo entiendo como abogada, pero de una manera más práctica, un control constitucional, ¿cómo lo puedes referir? Bueno, la Constitución, al ser la norma fundamental o la norma suprema, dentro de la misma Constitución, ¿sí?, dentro de la misma Constitución se tienen que establecer medios de control de la misma. ¿Qué significa esos medios de control de la misma? Medios a través de los cuales pueda prevalecer lo que dice la Constitución. Es decir, que nadie pueda, en todo caso, violentar lo que viene señalado en la misma norma suprema. Esos medios de control constitucional, de acuerdo a lo que señalan los constitucionalistas y en el derecho procesal constitucional, se señala que deben estar establecidos en la misma Constitución. Es decir, esos medios de control constitucional no pueden estar establecidos en una norma secundaria, deben estar establecidos en la misma Constitución. ¿Y sirven para qué? Sirven para que no se vulnere esa Constitución, para que prevalezca lo dispuesto en la misma Constitución. Esos son los medios de control constitucional. Que nada está por encima. Que nada ni nadie en este caso está por encima de la Constitución. Y si alguien, en todo caso, pasa por lo que viene señalado en la Constitución, quiere pasar por encima de lo que viene señalado en la Constitución, pues tenga algún medio establecido en la misma Carta Magna para hacer frente a esa situación, ¿no? Y por ahí siempre hemos escuchado uno de los medios de control constitucional, que es el que todos tenemos como que más ubicado, pero platíquenos cuáles son estos medios. Nosotros cuando estamos estudiando la carrera de abogados, los que vemos es el juicio de amparo, en realidad. Es el único que nosotros estudiamos en realidad a fondo. Sin embargo, en la Constitución existen otros medios de control constitucional, como por ejemplo la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, el juicio político, que muchas veces se confunde con la declaratoria de procedencia, que son dos cuestiones distintas, alguna otra cuestión
como es el juicio de protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Esos medios de control constitucional están establecidos en la propia Constitución, en la Constitución Federal en este caso, ¿no? Y el tema importante aquí es que algunas constituciones de los estados también ya los empiezan a contemplar como parte de un control interno en los estados, sin tener que acudir en este caso a sus medios de control que vienen establecidos en leyes federales en ese sentido, ¿no? Bien, maestro, ¿y cómo podemos definir una controversia constitucional? Bueno, las controversias constitucionales en este caso a nivel federal están reguladas en el artículo 105 constitucional. Hay una ley que regula las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Las controversias constitucionales en este caso están reservadas para, o más bien las podemos entender como aquellas que tienen los poderes de la Unión para efecto de contrarrestar alguna invasión de competencias de un poder hacia otro poder. Por ejemplo, alguna acción que pudiera realizar el Poder Legislativo que pueda invadir la esfera de competencias del Poder Judicial, bueno, ellos tienen a su alcance una controversia constitucional para efecto de que se determine que eso que ellos están realizando pues resulta de alguna manera contrario a la Constitución. Entonces, este medio de control constitucional, a diferencia de la acción de inconstitucionalidad, se refiere más a una invasión de competencias. Por eso, en la Constitución están definidas cuáles son las competencias de estos poderes de la Unión. Está definido cuál es la competencia del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿Por qué se definen? Precisamente por ser autoridad. Por ser autoridad en este caso, atendiendo al principio de legalidad, pues debe de estar definido qué es lo que ellos en todo caso pudieran hacer, ¿sí? Pudieran hacer en el ejercicio de las atribuciones que tienen. Entonces, cuando ellos sobrepasan esas atribuciones que tienen y al momento de sobrepasarlas invaden la esfera de competencias de otro poder, es cuando estos poderes pueden hacer uso de esta acción de inconstitucionalidad. A nivel federal, controversia constitucional, a nivel federal quien resuelve este tipo de medio de control constitucional, pues es la Suprema Corte de Justicia de la Nación en única instancia, ¿no? Va a determinar en todo caso si hubo una invasión de competencias y si ese acto en todo caso resulta inconstitucional. Respetando la autonomía, ¿no? Ahorita como está de moda hablar tanto de las autonomías de cada uno de los poderes. De los poderes. Sí, claro, de hecho a eso se enfoca en este caso ese medio de control constitucional, de respetar precisamente las atribuciones que tiene cada uno delimitados. No se puede un poder meter a las atribuciones de otro poder. ¿A qué obedece esto? Pues obedece precisamente a que dentro de este estado democrático en el que vivimos, pues debe de haber pesos y contrapesos. De hecho, uno de los requisitos establecidos en la Constitución es que ninguno de estos tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, se puede concentrar en una sola persona o en un solo poder en este caso, porque precisamente lo que pudiera en todo caso ocasionar sería eso. ¿Por qué nacen las constituciones modernas o por qué nacen las constituciones como tal? Nacen precisamente evitando en este caso la concentración del poder. ¿Por qué? Porque antes la concentración del poder estaba en una sola persona, que era el rey. El rey, ¿qué hacía? El rey dictaba leyes, el rey juzgaba, el rey hacía todo. Todos los tres poderes estaban concentrados en él. Entonces no podía haber un respeto a los derechos de los ciudadanos, ¿sí? Porque todos los poderes estaban concentrados en una sola persona. Entonces, al momento de crear la Constitución, precisamente fue lo que se estableció. En la primera parte se establecen los derechos humanos de los ciudadanos y también se establece en todo caso esa división de poderes y se delimita de manera muy clara cuáles son las atribuciones que le corresponden a cada uno, para evitar esa concentración de poder en uno solo. Entonces, cuando uno de esos poderes quisiera realizar alguna actuación que no le corresponde, es donde ya puede venir el problema y el otro tiene que tener a su alcance algo para combatirlo, ¿no? Perfecto, qué interesante. Pues vamos a una pausa. Yo les invito a que se quede con nosotros a conocer más del control constitucional para las constituciones de los estados. Ya regresamos. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso. Hoy se encuentra con nosotros invitado el presidente del Colegio de Abogados, Eduardo González Ramos. Estamos hablando del control constitucional para las constituciones de los estados. Les recordamos que usted puede comunicarse en este momento con nosotros al 12-223-28 para hacer cualquier pregunta o comentario relacionado con el tema, o bien puede contactarnos a través de nuestros correos electrónicos hablemosdejusticia@bcs.hotmail.com y hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.
Bueno, pues ya estuvimos hablando un poco de lo que es el control constitucional. ¿En qué consiste la acción de inconstitucionalidad, maestro? Bueno, en este caso la acción de inconstitucionalidad es la que nosotros entendemos como la que es concedida a las minorías dentro de los poderes. Ahorita voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, imaginemos que dentro de la legislatura federal, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, se aprueba una ley por mayoría, ¿sí? Porque para la aprobación de las leyes solamente se ocupa mayoría. Se aprueba una ley por mayoría. ¿Qué acción tiene la minoría cuando esa minoría que integra, por ejemplo, la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores estima que esa reforma legal, o que esa ley que se aprobó en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, ellos estiman que resulta inconstitucional? Bueno, pues a esa minoría se le da la posibilidad de que interpongan una acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué es esto? Porque imaginémonos en un país donde tenga mayoría un partido, pues a lo mejor se pudiera aprobar una norma que, aunque pudieran ellos ver que resulta inconstitucional, solamente por tener la mayoría, pues pudieran aprobarla. Entonces, obviamente la minoría, y no solamente la minoría, sino toda la población pudiera estar vulnerable ante esa situación. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar? ¿Sí? Está reservado, por ejemplo, al 33% que representa la Cámara de Diputados, el 33% de la Cámara de Senadores, el 33% de las legislaturas de los estados, en este caso, que pueden impugnar esa norma. ¿Sí? Esa acción de inconstitucionalidad la resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que va a resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Va a resolver si esa norma, si esa adecuación que se hizo o esa norma que se dictó resulta constitucional o no, es decir, si se ajusta a los principios establecidos en la misma Constitución. También, por ejemplo, la tienen a su alcance la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, en normas en las cuales ellos puedan tener en algún momento intervención. Como la Ley de Seguridad Interior. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Interior, el Código Nacional de Procedimientos Penales fueron impugnados tanto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿sí? La declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior se debió precisamente a una acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cuando en su momento se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, también se impugnaron algunas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo impugnó en este caso el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y también la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque ellos señalaban que esa norma violaba derechos humanos, ¿sí? Entonces, esa también es una acción que que en este caso la pueden ejercer estas dos instituciones. ¿Por qué? Porque su función precisamente es la de proteger derechos humanos. Entonces, ellos van a proteger esos derechos desde el momento de la expedición de la norma. ¿Para qué? Para evitar en todo caso que pueda generar algún perjuicio a los ciudadanos. Para eso es su creación. También, por ejemplo, la pueden interponer el presidente de la República, ¿sí? La podía interponer también el gobernador del estado, el Tribunal Superior de Justicia, podían interponer en algún momento una acción de inconstitucionalidad por alguna norma que les pudiera afectar en este sentido, que pudieran considerar que resulta violatoria de derechos humanos, ¿no? Muy bien. O violatoria de la Constitución en este caso, sobre todo. Maestro, ¿y qué debemos entender por el juicio de amparo? Bueno, el juicio de amparo en este caso está regulado en 103 y 107 constitucional. El juicio de amparo es el que más conocemos y del cual todo mundo hace uso, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso el juicio de amparo para lo que sirve es para poder combatir alguna norma que resulta en todo caso inconstitucional. Pero quienes presentan normalmente el juicio de amparo alegando la inconstitucionalidad de una norma, pues son los ciudadanos en este caso. O también para alegar la violación de derechos humanos por parte de una autoridad, ¿sí? El efecto de un juicio de amparo en este caso es reparar la violación cometida por esa autoridad, ¿no? Muy bien. Y, maestro, la acción por omisión legislativa. Bueno, la acción por omisión legislativa en realidad no es un medio de control que esté establecido en la Constitución. Sin embargo, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace poco emitió una tesis diciendo que la omisión legislativa se podía combatir a través del juicio de amparo, ¿sí? La acción por omisión legislativa, donde se empezó a regular, fue en las entidades federativas. Ellos sí la empezaron a establecer como un medio de control constitucional local. En la Constitución Federal no está establecida como tal. Sin embargo, se puede combatir a través del juicio de amparo. ¿A qué se refiere esa acción por omisión legislativa? La acción por omisión legislativa se refiere, por ejemplo, cuando el Congreso
ya sea el Congreso de la Unión o el Congreso del Estado, por ejemplo, tuvieran la obligación de expedir alguna norma, tuvieran la obligación, por ejemplo, de adecuar alguna norma en atención a disposiciones, por ejemplo, federales, si estamos hablando del Congreso del Estado, y que les dan un tiempo para hacerlo, y en ese tiempo no se hace. Si en ese tiempo que se estableció para expedir esa norma no se realiza, pues ya caemos en esa figura de omisión legislativa. ¿Por qué? Porque ya están desfasados en el tiempo que se les está dando. Entonces no están cumpliendo con esa obligación constitucional que tienen, que precisamente es la de legislar. Si no lo hace el Congreso de la Unión o no lo hace el Congreso del Estado, pues no hay nadie más que lo pueda hacer, porque precisamente ellos son los facultados para ello. Sí. Y esas facultades están establecidas en la propia Constitución. Por eso se entiende como un medio de control constitucional, porque las atribuciones de los congresos están establecidas en la Constitución, ya sea federal o Constitución local. Si no cumplen con esa obligación constitucional, pues debemos de tener nosotros algún medio para efecto de combatirlo. Y puedo dar algunos ejemplos. O sea, por la reforma constitucional que se hizo al 16, al 73, donde ya se va a incluir la oralidad, por ejemplo, en materia civil, en materia familiar, se dio un término para la expedición de un código único en materia procesal civil y familiar, y ya pasó ese término y no se ha expedido. Entonces ya estamos dentro de esa figura de omisión legislativa. ¿Qué opción tenemos nosotros? Bueno, la opción que tenemos es combatirla a través, pues en este caso dijo la Corte, de un juicio de amparo. Sin embargo, si la tuviéramos, por ejemplo, regulada en el Estado y fuera el Congreso del Estado el que no está cumpliendo con alguna obligación, pues tuviéramos nosotros esa acción de omisión legislativa para obligar en todo caso al Congreso a cumplir con esa obligación. Esta acción de omisión legislativa no la podemos utilizar, por ejemplo, para obligar al Congreso a legislar en X materia, ¿no? Es sobre una cuestión concreta, es decir, que ya se estableció la obligación de hacerlo en determinada materia y se le dio un término para hacerlo y no lo hacen. Sobre eso sí podemos hacerlo. Sobre otra situación de que lo queramos obligar a legislar en medio ambiente, a legislar, en esas situaciones no lo podemos utilizar. Solo que ya tenga término, solo como dice usted. Una cuestión concreta, ¿no? Uh-huh. Bien, maestro, ya nos hiciste, bueno, de manera general, referencia a los medios de control constitucional. Ahora bien, ¿cuáles medios de control constitucional se contemplan en nuestra Constitución local aquí del Estado de Baja California Sur? Bueno, en el Estado de Baja California Sur, de hecho, es algo que omití comentar dentro de la Constitución Federal. Otros medios de control constitucional que de alguna manera también se pueden entender como tales es el juicio político y la declaratoria de procedencia. El juicio político es establecer una sanción administrativa, en este caso para los funcionarios pues de primer nivel, ¿sí? Uh-huh. Como por ejemplo secretarios de Estado, Procurador General de la República, diputados, senadores, etcétera, ¿no? ¿Una sanción por qué? Una sanción administrativa por no cumplir con su deber o por haber realizado algún acto contrario a lo señalado en la propia Constitución que pueda, en todo caso, implicar alguna sanción administrativa. La consecuencia en este caso con el juicio político es la destitución del cargo y tal vez alguna sanción. ¿Quién podría promover? Cualquier persona podía promover alguna denuncia por juicio político. El punto aquí con el juicio político es que en realidad no hemos tenido juicios políticos en México. Uh-huh. ¿Por qué? Está establecido un procedimiento para el juicio político en la Constitución, en el cual tiene que presentarse a la Cámara de Diputados una denuncia por alguna situación que hubiera cometido alguno de estos funcionarios de primer nivel, pasar un primer filtro para ver si puede resultar procedente su análisis, darle la posibilidad a la persona que se está denunciando de que pueda contestar, etcétera, etcétera. La Cámara de Diputados en este caso se convierte en lo que sería, por ejemplo, un órgano acusador, que sería algo así como el Ministerio Público. Uh-huh. Después pasa a la Cámara de Senadores, que es el órgano que va a juzgar, y ahí se toma una decisión, se somete al Pleno de la Cámara de Senadores para efecto de establecer si se va a dar esa sanción administrativa, que es la destitución del cargo y alguna sanción administrativa. Ese juicio político que está establecido en la Constitución Federal también lo tenemos establecido en la Constitución local, que es una forma de poder sancionar de manera administrativa a esos funcionarios de primer nivel. Y también la declaratoria de procedencia, que es lo que conocemos comúnmente como el desafuero, ¿sí? Sabemos que para los funcionarios que tienen en este caso el fuero, para efecto de que se pueda ejercer acción penal en contra de ellos, pues primero tiene que existir esa declaratoria de procedencia. Si no existe esa declaratoria de procedencia, no se puede en todo caso ejercer acción penal. Por eso cuando vemos en el Código Penal o en el Código Nacional de Procedimientos Penales que dice la querella o un requisito análogo, ese requisito análogo, uno de esos requisitos análogos en este caso es, por ejemplo, la declaratoria de procedencia, ¿no? Bien, maestro, ¿qué cree que ya se nos hizo tarde, ya se nos acabó el tiempo?
quedan todavía muchas dudas y preguntas en el aire que quisiéramos en su momento poderlas llevar a cabo aquí en el programa. ¿Sí nos podría acompañar en el siguiente programa? Claro el próximo que sí, miércoles? con todo gusto. Faltó la parte más importante de la constitucionalidad local, ¿no? Sí, los medios Así de es. control, así es, de control constitucional en nuestro estado. Bueno, ¿algún comentario final para ya concluir? No, la verdad es que la Constitución, al ser la norma más importante, pues yo creo que todos debemos de conocerla y también entender cuáles son los medios que tenemos a nuestro alcance para efecto de preservar la misma, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por su disponibilidad para acompañarnos una vez más en este espacio. Nos vemos el próximo miércoles, ya hizo el compromiso. Muchísimas gracias, licenciada Ligia Muñoz, se despide. Y Livia Vázquez, nos vemos el próximo miércoles. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.